aunque todavía les está llegando el link, hubo un problema técnico al respecto. Pero nosotros comenzamos. Así que le damos la bienvenida y un enorme gracias a María Blanco, que nos va a hablar de un tema que la tiene muy entusiasmada, que es el tema de la relación entre Hayek, Hume, la humildad epistémica y la incertidumbre, ¿no? Cosa que me hace acordar mucho a Karl Popper, pero obviamente vamos a hablar de Hayek y de Hume. Así que, María, reiterando el gracias enorme por estar con nosotros, todo tuyo. Si querés subir Bueno, el PowerPoint, voy a intentarlo. Voy a si te parece intentarlo. que podés compartir, ¿no? Sí, 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 estoy por eso, pero nunca se sabe si es, sí están Muy viendo, bien. ¿no? Sí, Esos son señora. Hayek y Hume, así que encaja. Sí, sí, pero Sí. estoy intentando, a ver. Ahora sí, ahora ya Ahí se les ve va. más grandes, ¿no? Bueno, pues por supuesto que en primer lugar, muchísimas gracias por haberme ofrecido esta oportunidad y por haber aceptado a ciegas cualquier tema. Como decía Gabriel antes, no, yo acepto todo lo que me digan. Bueno, pues por haber aceptado este tema, que en principio, pues a lo mejor parece que no tiene como mucha relevancia actual, un tema de historia del pensamiento económico. Y estaba comentando antes de empezar, que realmente a mí no se me ocurrió sola el mezclar a Hume y Hayek, seguro que lo han hecho millones, bueno, no, seguro no, que lo he comprobado, lo han hecho muchos académicos, pero mi amigo y creo que conocido por todos vosotros, Alberto Mingardi de la IULM de Milán, me ofreció la oportunidad de incluir un capítulo mío en un libro que esperemos que se llegue a publicar. La editorial es Bloomberg, es una editorial muy buena, etcétera. Estamos corrigiendo, ya editando los capítulos. Y al ser un libro sobre Hume y Hayek, a mí se me ocurrió pues intentar elaborar un vínculo entre Hume, Hayek y la incertidumbre. Y de camino me he encontrado con un concepto que me ha gustado mucho, que es el concepto de la incertidumbre, perdón, la humildad epistemológica. Y realmente me gustaría empezar con una pregunta, si logro ahí, con una pregunta que es esta, que me da la sensación de que es una pregunta retórica, porque efectivamente es así, me da la sensación de que hemos olvidado que la humildad epistémica es la virtud fundacional de los liberales en general, de la tradición liberal clásica, ¿no? La humildad epistémica y el reconocimiento de los límites de nuestra capacidad. Y para mí es sorprendente que lo hayamos olvidado porque, claro, estamos en un momento en el que la incertidumbre es máxima. No solamente por lo que está sucediendo con pues, las nuevas tecnologías, etcétera, sino por la interdependencia que hay en general entre todos los países, entre el sistema económico, la geopolítica, las finanzas, la antropología, las diferentes culturas, etcétera. Pues estamos viendo como que hay una aceleración o un crecimiento enorme de esta incertidumbre. Y sin embargo, paradójicamente, o a lo mejor no paradójicamente, también aumenta la necesidad de control, la demanda de control y las ofertas de promesas imposibles de certeza, ¿no? Por parte no solamente de muchos académicos, sino por parte también de científicos, de políticos, etcétera. Y por eso me parece que es muy importante empezar por definir a qué estamos llamando humildad epistémica, porque no es evidentemente el relativismo, es decir, no estoy diciendo, no estamos diciendo que no es posible que existan verdades absolutas, sino que lo que estamos haciendo es al revés, al partir de esta imposibilidad de conocer todo, ¿no? De esta eh, reconocimiento de los límites del conocimiento humano, lo que estamos también es intentando delimitar o dibujar en qué sí podemos confiar más y en qué otros aspectos debemos ser más cautelosos, ¿no? O sea, no es relativismo, es conciencia de nuestras limitaciones. Por otro lado, tampoco es escepticismo paralizante, porque a veces llegamos
parálisis por análisis, ¿no? Que se llama. Entonces, tampoco se trata de eso. Y de hecho, pues los dos autores que vertebran esta charla, Hume y Hayek, no podemos decir que de ellos que fueran escépticos ni que estuvieran paralizados, porque fueron dos personas que cada uno en su entorno, con más de 150 años de diferencia, eran muy participativos y sí que aportaron mucho a los diferentes debates de su época y, como decimos en España, se mojaron, ¿no? Es decir, y tampoco es obviamente la renuncia a la verdad absoluta. Es simplemente una postura que activa y que asume la falibilidad de nuestro conocimiento como condición necesaria para la posibilidad del aprendizaje. Y desde este punto de vista, recuperar a Hume y a Hayek no es tanto, aparte de por el encargo de Mingardi, no es tanto por un tema de curiosidad historiográfica, no creo que se deba abordar desde ahí, sino que me parece mucho más importante volver a destacar y reconocer cuáles son los fundamentos filosóficos de los ideales que compartimos los liberales clásicos, ¿no? Y verdaderamente, como decía, separados por esos siglo y pico, por ese casi 2 siglos o más de 150 años, me parece que ambos defienden una postura escéptica y una crítica al racionalismo muy importante. Además, ambos ofrecen soluciones que creo que habría que tener en cuenta, y creo que también ambos sitúan toda esa base como fundamento de la defensa de la libertad. Empecemos por David Hume, ¿no? Pues ya todos conocemos el filósofo escocés del siglo XVIII, que tiene esta cita que a mí me gusta mucho, que procede del Inquiry Concerning Human Understanding, que lo que dice es que las observaciones generales, atesoradas por la experiencia, nos dan el hilo de la naturaleza humana, ¿no? El hilo de la naturaleza humana, y es lo que nos ayuda, o sea, tirando de ese hilo vamos a poder desentrañar y poder descubrir todas las complejidades de esa naturaleza humana. Hume realmente lanzó una idea en su momento que era un poco provocativa, ¿no? Porque para él no podemos demostrar lógicamente que A es causa de B. Tiene el famoso ejemplo del fuego, ¿no? Que si cuando acercamos la mano al fuego, nos quemamos, y sabemos que cada vez que acercamos la mano al fuego nos vamos a quemar. Pero lo que dice es, eso no tiene un fundamento tanto racional como en la costumbre, en el hábito, ¿no? Ya sabemos que cuando pasa esto sucede lo otro, porque cada vez que lo hemos hecho, cada vez que hemos acercado la mano al fuego, por experiencia, no por lógica, sabemos que nos quemamos, ¿no? Por supuesto que podemos apelar a la ciencia y decir, la ciencia ha demostrado que la piel humana, cuando se acerca al fuego, suceden tales reacciones químicas que producen eh, pues esta sensación, más que una sensación, que nos quememos, ¿no? Que se queme la piel. De acuerdo, pero desde el punto de vista filosófico, lo que propone Hume es que es más la costumbre que la certeza eh, real, ¿no? O la certeza lógica. Pero claro, esto es muy problemático y genera mucha controversia, porque si el conocimiento del mundo se basa en la experiencia pasada, no podemos garantizar el futuro, porque todos sabemos que el pasado no contiene el futuro, ¿no? Podemos decir que contiene todos los futuros en cuanto que a lo mejor está en potencia todo, pero eso es diferente de decir que el pasado contiene el futuro que realmente va a suceder y que lo podemos describir, ¿no? Y además, a mí me llama mucho la atención cómo para él, por resumirlo en una frase y no enrollarme mucho, lo que funciona se repite, lo que se repite se estabiliza y lo que se estabiliza se legitima. Y ese es el origen de las instituciones, que para él tienen, como para los austríacos y para Hayek, por supuesto,
un fundamento adaptativo, ¿no? Tiene un fundamento adaptativo. Claro, eso es muy incómodo desde el punto de vista político, porque entonces no se puede vender, entre comillas, la existencia de una autoridad política racional que organice la vida de todos, ¿no? Eso ya no es posible. ¿Cómo ve él el orden político? Pues a partir de la opinión estabilizada, no a partir de un diseño racional desde arriba. Es decir, la organización política o la organización de la sociedad se basa en la costumbre o las opiniones que se han legitimado, como he dicho antes, y que se han ido adaptando a la sociedad poco a poco, especialmente en lo que se refiere a la propiedad privada, al derecho de propiedad, al derecho de poder y al interés público, ¿no? Y es a partir de esas opiniones asentadas y legitimadas que con el paso de la sociedad, pero no de un año a otro, sino esa evolución lenta, los tiempos de la evolución son muy lentos, pues han ido aprendiendo las propias instituciones, no para amoldarse a lo que viene de repente, sino para servir a la sociedad, ¿no? A partir de ese cambio en la cultura de la sociedad. Estas ideas anticipan lo que luego veréis más despacio, que es un concepto que incorpora Gigerenzer y que es la racionalidad ecológica, ¿no? Y básicamente lo que nos dice es que bueno, pues el ser humano o el orden humano es contingente, pero no es caótica. Es decir, a pesar de que se base en principio en la opinión o en la costumbre, etcétera, no es caótico, pues, sino que existe ese orden. Esto me lleva inmediatamente, cada vez que hablo de orden, a Hayek, ¿no? Y aparte de esta cita fantástica donde nos expone cuál es el verdadero problema del orden económico racional, y es precisamente que el conocimiento está disperso, es incompleto, y que a veces, si comparamos esos fragmentos, puede llegar a ser contradictorio, los fragmentos individuales. Dejadme que os lea la frase con la que empieza precisamente este ensayo de The Use of Knowledge in Society. Dice, ¿cuál es el problema que deseamos resolver cuando intentamos construir un orden económico racional? Y para él el problema económico fundamental no es tanto la organización de recursos escasos como utilizar el conocimiento disperso de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que es un conocimiento que nadie posee en su totalidad. Y esto es importante porque es su base para la crítica al racionalismo constructivista y a mí me gusta porque, entre otras cosas, porque establece que ni siquiera un grupo de expertos en su materia van a ser capaces de abarcar todo el conocimiento, porque él está incluyendo no solamente el conocimiento técnico, el que podemos aprender con la ciencia, sino también el conocimiento tácito, que es contextual, es individual y depende de nuestra propia naturaleza, que es, como todos sabemos, impredecible, ¿no? Y su propuesta social, no solamente, o sea, no es política, sino que es más bien social, es el orden espontáneo, ¿no? Lo que luego llama cosmos. En Law, Legislation and Liberty es donde Hayek distingue entre dos tipos de orden, que es una reformulación en realidad, ¿no? O sea, por un lado está, pues ya los conocemos, ¿no? Taxis y cosmos. Pues el taxis es esta organización deliberada que sirve principalmente para solucionar problemas simples, pues como una empresa, sobre todo sistemas simples que no están en relación con, o que no tienen esa complejidad de ser muy diferentes entre unos y otros, etcétera, y que es un orden concreto que tiene un propósito concreto. El cosmos es el orden espontáneo, lo que conocemos todos como orden espontáneo. Es emergente, con lo cual es imprevisible, y por supuesto, al ser emergente, no está diseñado, porque la emergencia, por definición, no es diseño, es algo que aparece sin que lo sospeches y sin que nada, ninguna de las condiciones previas pudiera hacernos sospechar que iba a emerger
ese comportamiento, ese agente, esa institución, etcétera. Y es propio de sistemas complejos, que es uno de mis obsesiones desde hace pues, más de 15 años. Por ejemplo, el mercado, el lenguaje, en fin, hay muchos más, ¿no? Yo tal vez la empresa, estuve tentada de poner la empresa en el lado del cosmos, pero podemos pensar que la empresa en circuito cerrado, ¿no? Como los vídeos de circuito cerrado, es un problema relativamente simple, aunque en el momento en que incorpora la naturaleza humana ya es imprevisible, pero la empresa en el mercado, relacionada unas con otras, pues a lo mejor sí serían, sí podríamos decir que es un ejemplo de orden espontáneo. Desde este punto de vista, el planteamiento de Hayek, que para mí es un receptor y un heredero de Hume, eh, desde este punto de vista decía, las instituciones son dispositivos cognitivos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos permiten, por un lado, tener un marco predecible, pero que no es rígido, ¿no? Es decir, pues todas las instituciones, por ejemplo, las leyes, sirven para que los ciudadanos sepamos cuáles son los límites del poder político, cuáles son los límites del poder del de al lado, que puede hacer en nuestra propiedad o no, pero sabiendo que eso no tiene un carácter rígido, fijo, sino que tiene cierta flexibilidad precisamente porque las instituciones son adaptativas. Además, lo que hacen son como digo en la última frase, thought aids, es decir, amplían, expanden la capacidad cognitiva del individuo porque nos ahorra la necesidad de conocer muchas cosas o de informarnos de muchas cosas, que al estar ese conocimiento, digamos, concentrado en la institución, ayudan a que nos coordinemos mejor, a que suceda esa coordinación social. Y luego, el tema del error descentralizado es muy importante y vamos a ver más adelante la importancia de la pluralidad, porque efectivamente, cuando las instituciones no están centralizadas, sino que están dispersas o hay pluralidad de instituciones, mejor dicho, es como decimos, yo no sé si hay este ejemplo en Argentina, pero que no pones todos los huevos en la misma cesta, porque si se te cae la cesta se te rompen todos los huevos, es decir, que pones huevos en diferentes cestas para que, bueno, si se te cae una cesta, todavía te quedan, ¿no? Es como distribuir la posibilidad de error o el riesgo de error en diferentes ámbitos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y esta visión de las instituciones me parece básica. ¿Cuál es el nexo común que tienen ellos? Bueno, pues a pesar de la diferencia de años que les separan, Hayek obviamente es mucho más moderno, Hume está en su siglo XVIII, pero sí comparten, por ejemplo, una desconfianza hacia pues estos sistemas que pretenden eliminar la incertidumbre. Es decir, para ellos la incertidumbre no es contingente, no es algo que se pueda eliminar como se borra un tachón en una hoja cuando escribes, sino que es constitutiva, forma parte de nuestra propia naturaleza humana. Y a partir de ahí, precisamente por esa razón, el orden no se puede diseñar, sino que es emergente, tiene que aflorar a pesar a pesar de nuestra incertidumbre constitutiva. Y eso quiere decir que tenemos que reconocer que nuestras teorías y nuestros modelos son imperfectos. Son imperfectos y no van a ser nunca completos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos modelizar al 100%, sino que podemos desarrollar modelos que nos van a dar indicaciones, que nos van a indicar tendencias probablemente y que nos van a aportar mucha información, pero que siempre vamos a tener ahí un gap, un hueco que no vamos a poder cubrir. ¿Y por qué eso es importante? Pues porque eso nos va a evitar la tentación de la tecnocracia, ¿no? De esa tecnocracia que no se da cuenta de que cuanto más intentamos eliminar la incertidumbre, más frágil se vuelve el sistema, ¿no? Y eso es un punto que no se suele tener en cuenta cuando tratamos el tema, o muchas veces los liberales, cuando intentamos combatir pues, las dictaduras o las tecnocracias, etcétera, lo hacemos
con otros criterios, pero nunca aportamos, o muy pocas veces aportamos esta idea de que cuanto más intentes eliminar la incertidumbre, más frágil estás haciendo el sistema. Una vez que ya conocemos cuáles son las ideas de Hume y de Hayek y que hemos sentado estas bases, si está todo tan clarísimo, ¿por qué razón es o qué es lo que explica que la tentación de la tecnocracia y de intentar eliminar la incertidumbre y de hacer justo lo opuesto a lo que proponen Hume y Hayek, por qué está todo el tiempo presente a lo largo de nuestra eh, larga historia de la humanidad, ¿no? Y esto es lo que pues podemos llamar la paradoja moderna, aunque realmente no es una paradoja porque responde a la propia naturaleza humana, como vamos a ver ahora, ¿no? Y estamos en un sistema complejo, ¿no? Pero cuanta mayor es la complejidad, mayor es la incertidumbre, pues porque un sistema complejo o hipercomplejo, por definición, es un sistema donde hay muchos elementos con características muy variadas que interactúan entre sí, que interactúan con el exterior, están recibiendo materia y energía, o en el caso de ciencias sociales, información, etcétera, etcétera, del exterior y están adaptándose permanentemente y precisamente por ese juego, entre comillas, de los sistemas complejos es por lo que emergen nuevas instituciones, nuevas relaciones, nuevos agentes, etcétera, que siguen interactuando con el exterior y ahí hay un feedback maravilloso que hace que a más complejidad, más incertidumbre. A más incertidumbre, más la mente humana no está preparada para el vacío. Entonces, decir no sé es algo que nos cuesta mucho y además no es que nos cueste solamente decirlo, nos cuesta aceptar. Cuando tú preguntas algo con verdadera curiosidad y te dicen no sé, te dejan con esa especie de angustia porque nuestra mente no está hecha para el vacío. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay más incertidumbre, demandamos más control. O sea, queremos que venga alguien que nos diga, no que tenga las cosas claras, que nos diga que tiene las cosas muy claras. Tengo un plan, esto se soluciona, vamos a hacer una proyección econométrica, tenemos una IA que nos va a ayudar y entonces si metemos todos los datos, etcétera, ¿no? Cuanta más demanda de control, más fácil resulta, no solamente a los políticos, sino también a los científicos, hacer promesas imposibles. Promesas imposibles que todos podemos conocer. Tenemos un plan, no va a pasar, no, excepto en el caso, yo me acuerdo de declaraciones de Ursula von der Leyen, que es para nosotros es la bruja von der Leyen, que siempre dice cosas como, excepto si hay algún cambio por la incertidumbre que tenemos respecto a Ucrania, a Irán, al petróleo, a Trump, a no sé qué, a no sé cuántos, no va a pasar nada. Es como decir, pero hombre, o mejor dicho, pero mujer, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué pasa? Que esas promesas imposibles generan mucha más frustración y la frustración también alimenta esta complejidad. Y permitidme que saque el ejemplo de los ejemplos, ¿no? El ejemplo de los ejemplos que seguro que todos conocemos es el debate sobre el cálculo socialista que inicia Mises en 1920 cuando enuncia en ese maravilloso ensayo la imposibilidad del cálculo económico sin precios de mercado, que no lo estaba diciendo o no solamente por el cálculo económico sin precios de mercado en el lado comunista, sino que estamos en 1920, periodo de entreguerras, y Estados Unidos tenía una economía súper planificada. Si sacamos la historia económica, pues realmente no era el paraíso de la libertad, todas estas cosas, no. Yo cuando sale el tema de los aranceles de Trump, siempre digo, pues echar la vista atrás, mirar todas las veces que Trump ha subido los aranceles a Europa o a quien le ha dado la gana. Estados Unidos ha sido el paradigma de la libertad manontropo, ¿no? Entonces, en 1920, Mises enuncia eso y, de hecho, enfada muchísimo a Estados Unidos, tanto que Oscar Lange, después, fijaros que está al borde de la Segunda Guerra Mundial, Oscar Lange, que estaba en Estados Unidos, cuando se traduce el artículo de Mises, decide esta tercera vía que defendía él, que es no negar el mercado, pero sí decir que el planificador central puede simular el mercado. Posteriormente, se me ha olvidado poner el año, pero es en el 45, cuando Hayek dice, no, no solamente es lo que dice Mises, también es el problema del conocimiento y aquí es donde se produce el desplazamiento hayekiano. Está diciendo, pues es que no solamente se trata de que tengamos los precios correctos, no solamente se trata de una cuestión técnica, que no podemos acaparar todos los datos, no hay un ordenador lo suficientemente potente, tal, no es solamente que falta información, es un problema
de la naturaleza del conocimiento, es un problema de epistemología, porque el conocimiento está disperso y es difícil de aprehender con esa H intercalada. Y esto no es solamente una objeción al socialismo, es una advertencia general que deberíamos tener en cuenta no solamente quienes creen que el mejor sistema es el centralizado, sino también los liberales de nuestro tiempo cuando caen en esta tecnocracia pues optimista, etcétera. Me parece que hay que tener en cuenta la información que incorporan las instituciones y todo ese conocimiento tácito que hace que no se pueda controlar y ni se pueda centralizar. A ver, un segundo que no me quiero perder. Pues te Y aseguro, María, que no pareces perdida de ninguna manera. ya, pero es que son muchas ideas que tengo estructuradas perfectamente bueno, que no me quiero, que no me quiero perder de verdad porque me encantaría seguir. He lanzado varios anzuelos o varias cosas, varios hilos de pensamiento que me encantaría seguir por ahí, pero no, porque voy a lo que voy, ¿no? Entonces quiero seguir la cadena de pensamientos sin despistarme. Estaba diciendo que efectivamente pues hay una tentación dentro de los conservadores o del liberalismo de derecha, si queréis, o como se pueda llamar, de esa tecnocracia. Y a mí me gustaría poner encima de la mesa tres cuestiones que para mí representan, que a lo mejor estamos muy equivocados, pues, admito todo tipo de críticas, pero sí representan cierto racionalismo constructivista hoy dependiendo cómo se tomen, ¿no? Por un lado está el famosísimo Big Data, o Big Data. Todas las universidades, todas las facultades de economía ahora mismo están lanzando másters en Big Data, ahora es Big Data con IA y todas estas cosas, porque creemos que con los suficientes datos podemos optimizarlo todo. Y ese es el punto que a mí me chirría, ¿no? Esta idea de que se puede optimizar el comportamiento, se pueden optimizar las variables, etcétera, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos además no, es que se puede digitalizar todo. Se nos llena la boca se puede digitalizar y se digitaliza, cogemos los datos, los metemos en el modelo y te sale que A es consecuencia de B, ¿no? La otra cosa que me parece que representa el racionalismo constructivista de hoy en día son estas políticas, entre comillas, basadas en la evidencia. Ya, ¿en qué evidencia? Es decir, ¿de dónde has sacado esa evidencia? ¿Cuál es la muestra, el N de tu muestra, cuál es? ¿Entre qué parte de la población has tomado esos datos, ¿no? Pues es complicado. ¿Qué es lo que tienes como evidencia? ¿Has lanzado una encuesta, etcétera, ¿no? Y lo peor es que esto genera una apariencia científica que hace que mucha gente directamente diga, pues es que he leído un paper que dice que está basado en evidencia científica y que si te rascas tres veces o si dices tres veces Beetlejuice, pues aparece Beetlejuice, ¿no? Y realmente no. Entonces, creo que hay que ser muy cautos también con este tipo ¿cómo se dice? De mirage, bueno, de ilusiones, ¿no? Que nos creamos. Y finalmente está mi favorito, que es el paternalismo libertario, que para mí es una contradicción in terminis, el nudging economics, ¿no? Que es muy suave, entra muy bien porque es muy racional y te habla de psicología, que eso últimamente es lo que más nos gusta. Es suave, pero es bastante presuntuoso, por no decir que realmente es pues prepotente, ¿no? Prepotente porque sabe mucho mejor que tú lo que tú necesitas. Esto es una herramienta que se le da a los políticos. Fíjate, los economistas somos súper guays, en realidad han sido los psicólogos, pero fíjate lo que tengo para ti. Vamos a diseñar políticas públicas pensando en el bien del ciudadano, que el pobre ciudadano no tiene ni idea de lo que quiere. Como no sabe lo que quiere, nosotros sí sabemos, y entonces vamos a aplicar este tipo de políticas para ver si se da cuenta de que tenemos mucha razón, porque nosotros estamos iluminados, tenemos aquí
aro de luz que nos hace saber mucho mejor que los individuos lo que necesitan. Y hay un montón de ejemplos que podemos sacar, como por ejemplo el COVID, ¿no? Que es lo que pasó durante el COVID. Ahí vimos claramente y todos vivimos en nuestras carnes este intento de control sanitario total, donde la misma solución servía para todos, donde y los modelos predictivos y las pruebas se ofrecían o se presentaban como certezas absolutas, hay una solución para todos, solamente tenéis que hacer lo que yo diga. En política monetaria también caemos los economistas en este tipo de cosas, ¿no? Pues hay un ajuste claro, si haces A, entonces pasa B, los tipos de interés se manipulan sin darnos cuenta que estamos manipulando precios con consecuencias secundarias que muchas veces no tenemos en cuenta o no nos damos, no apreciamos el efecto sistémico he dicho los tipos de interés como puedo decir cualquier otra cosa. El tema de la inteligencia artificial es otro tema que a mí me parece que está rayando en este constructivismo eh, del siglo XXI que tenemos. Y hay un tema que lo he mencionado antes, pero que quiero resaltarlo ahora, y es que esto no es gratis. El racionalismo constructivista no es gratis nunca. Tiene un coste muy importante y el coste es precisamente eso que comentaba antes, que cuando creemos que estamos o cuando intentamos conferir estabilidad a base de planificación y de control al sistema, esa aparente estabilidad hace que el sistema sea verdaderamente más frágil. O sea, estamos al intentar controlar, al presentar como certeza lo que no es, al presentar ilusiones a la población y al hacerle esas promesas que luego van a quedar incumplidas, estamos haciendo que el sistema, que ya por naturaleza tiene cierta fragilidad, sea todavía más frágil, ¿no? Por una razón muy sencilla, y es que cuando no permitimos que haya errores e impedimos la experimentación, pues el sistema deja de aprender por sí solo, ¿no? Cuando estaba explicando que es un sistema hipercomplejo, ese feedback que se produce por la entrada y salida de energía y materia, de información, etcétera, ese feedback que permite que haya emergencias y que esas emergencias se vayan adaptando, pues ya no suceden, porque se vende el control y se vende la certeza, y entonces el propio sistema ya no aprende por sí solo de manera espontánea. Y desde luego, desde el constructivismo, el sistema no aprende. El sistema obedece, pero no aprende, ¿no? ¿Cuál es la solución o qué podemos presentar? ¿Qué es lo que nos ofrecen Hume y Hayek, ¿no? Pues la virtud política reformulada, una virtud política que parte de la prudencia. La prudencia entendida como pues cautela ante los riesgos, es decir, no, no actuar sin considerar lo que no conocemos. Es decir, estamos acostumbrados a actuar en función de lo que sabemos. Entonces, pues bueno, con lo que tengo, con lo que sé, vamos a ver qué puedo hacer. No, está muy bien saber lo que tienes, pero está muy bien también acompañarlo de lo que no tienes. O sea, dime lo que no tienes para saber dónde tienes que ser cauteloso. Es en ese sentido el que hablo de prudencia. Y por supuesto que esta prudencia lleva a la moderación en nuestra manera de actuar. Esta moderación es muy difícil porque implica el equilibrio entre innovación y estabilidad. Y realmente es difícil porque no podemos impedir el aprendizaje, pero tampoco podemos caer en el caos, ¿no? Y finalmente, veis que son círculos concéntricos, sobre esa prudencia se erige la moderación y sobre la moderación el respeto. Pero es el respeto, no solamente el respeto los unos a los otros, que también, sino el respeto a los órdenes emergentes. A los órdenes emergentes. Reconocer que no todo puede ni debe diseñarse. Habrá algunas cosas que sí. Pues, por ejemplo, los problemas simples se solucionan con protocolos claros, ¿no? Con diseñar protocolos para solucionar determinados problemas que son muy simples y que sí se pueden planificar, ¿no? O sea, no es que todo sea el caos, pero sí que los problemas complejos en entornos complejos pues no admiten ese tipo de solución funcional que consiste en elaborar determinados procedimientos. Entonces, esta virtud, esto que llamo la virtud política reformulada y que es
la humildad epistémica, eh, verdaderamente es una virtud secundaria, de orden secundario. Es decir, no está dirigida para decirnos qué es moral y qué no es moral, sino que está dirigida para establecer cómo deberían ser las instituciones, o sea, para establecer cómo debe ser el marco institucional en el que los individuos nos movemos, ¿no? Sobre todo para navegar la incertidumbre. Y me gustaría desarrollarla en cuatro principios de cómo llegamos a esta humildad epistemológica o epistémica. Pues hay cuatro principios que me parecen fundamentales en los que se basan los dos autores estrella, que son Hume y Hayek, ¿no? Yo en realidad estoy nada más que contándoos lo que he aprendido. Uno, las reglas generales deben prevalecer frente a los objetivos cerrados. Este principio a mí me pone muy nerviosa porque es justo lo opuesto de lo que están haciendo, por ejemplo, mi gobierno. Es decir, cuando hay una regla general, cuando se promulgan reglas generales, sirven para que los ciudadanos tengamos certezas respecto a determinadas cosas, pero no son tan cerradas como para que se conviertan en algo fijo y rígido, de manera que sí permite esa evolución que hemos dicho que se necesitaba. El error como información y no como anomalía es otro principio que debemos incorporar, que también es muy difícil porque desde que son pequeños a los niños les enseñamos que el error implica penalización y no les enseñamos a aprender de los errores. Es decir, aquí tendríamos que hacer un mea culpa un poco todos en general, probablemente en la mayoría de los países del mundo y mayoría de las enseñanzas, ¿no? Y es muy difícil de aplicar cuando todo el sistema educativo, lo digo como profesora, te está empujando hacia el lado contrario, ¿no? Luego, como hemos visto, y no lo voy a repetir, la libertad como método epistemológico. Y finalmente, el pluralismo como salvaguarda por lo que decía de los huevos y las cestas, ¿no? Es decir, no poner todos los huevos en la misma cesta, sino pues ser capaces de albergar pluralidad institucional que compita entre sí de manera que la mejor sea la que mejor se adecue a las necesidades de los individuos, sea la que sobreviva. A partir de aquí, me van a permitir que contraste dos tipos de modelo: las instituciones humildes y las instituciones omniscientes. Estamos en las omniscientes, claramente, ¿no? Las instituciones humildes, que probablemente todos las teníais en mente hace tiempo, pero que a mí me gusta ponerlo negro sobre blanco y que esté muy claro, son las que reconocen esa parte de ignorancia, son capaces de aprender, toman el error como señal informativa, etcétera. El common law. Los mercados. Los mercados. Las omniscientes, pues ya sabemos todos cuáles son. Se supone que las instituciones tienen conocimiento completo de todo y si no se desarrollan nuevos modelos, nuevas maneras de conocer todos los datos de los ciudadanos con la IA, sin la IA, con Big Data, con lo que sea, para controlar, no para aprender, para controlar. Son instrumentos de control. Nos venden cualquier otra cosa. Nos venden que nos están protegiendo, que están ahí por nuestro bien, pero la verdad es otra, ¿no? Hay una única solución correcta y de manera que si estás en contra de esa solución correcta y única que yo propongo, estás a favor de que se acabe el mundo, ¿no? Por ejemplo, pues en la pandemia hubo críticas muy, muy duras a las personas que tenían una opinión diferente respecto a lo que había que hacer. Y entonces, pues, quieres que se muera todo el mundo, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Y por supuesto llevan a la planificación central. Y todo este debate de los modelos institucionales, de las instituciones humildes, está muy relacionados con otro debate que se da ahora mismo en la psicología económica, si queréis, acerca de la decisión y el behavioral economics, ¿no? La economía conductual. La economía conductual nos ha mostrado muchas cosas, pues por ejemplo nos ha enseñado que la racionalidad, el concepto de racionalidad que teníamos tradicionalmente está muy equivocado, que existen sesgos, existen heurísticos y que nuestra mente no funciona como nos han dicho el modelo neoclásico ni el modelo keynesiano, ¿no? Y ahora hay una especie de debate. A mí
todos los autores, Kahneman, Tversky y Rizzo y Dolz, me parecen maravillosos, todos ellos, pero hay una diferencia aquí muy importante. Mientras que Kahneman y Tversky, que son pues, los padres, pues Kahneman recibió el premio Nobel, etcétera, de la economía conductual, nos presentan los sesgos como errores cognitivos, que hay que conocer para eliminar, y que necesitan una corrección externa, como si los agentes, como si las personas tuviéramos ese problemín, como si fuera un defecto. La visión del siglo XXI de Rizzo y Dolz, que tienen un montón de obras al respecto, es que estos heurísticos son adaptaciones eficientes y que lo que hacen es fomentar esa capacidad de aprendizaje y sitúa al hombre, sitúa al ser humano en este entorno complejo, ¿no? Y frente al agente defectuoso está el agente situado. La verdad es que he leído un montón sobre esto porque lo he tenido que resumir mucho para el capítulo que le entregué a Mingardi, pero es una de las cosas que más me interesan. A partir de aquí, como os decía hace un rato, hay autores que han elaborado un concepto muy interesante, Gigerenzer, que yo creo que no lo pronuncio bien y creo que nunca lo pronunciaré bien. Gigerenzer ha elaborado un concepto que es el de racionalidad ecológica, que suena raro por lo de ecológico, parece que estamos hablando de algo extraño, y yo creo que es de sentido común, ¿no? Es decir, estas heurísticas o estos sesgos pues pueden ser muy efectivos cuando nos ayudan a sobreponernos a un entorno muy complejo. Es decir, pues es que si tuviéramos que recabar toda la información necesaria que existe a nuestro alrededor súper complejo, para poder tomar decisiones, no podríamos. Con lo cual, los sesgos y las heurísticas nos facilitan. Nos facilitan. Es verdad que corremos el riesgo de pervertir nuestra toma de decisiones hacia donde no queremos ir, pero también pervertimos la toma de decisiones hacia donde sí queremos ir, ¿no? Por ejemplo, lo de invierte en empresas que conozcas para evitar, podéis decirme, eso frena la innovación. Bueno, pero de alguna manera las personas que empiezan a invertir pues evitan que les timen o que les defrauden o copiar a quien tiene éxito. Menos información implica el fast and frugal, menos información implican decisiones más robustas. Son solamente ejemplos de heurísticas adaptativas que no presupone que todas las heurísticas o los sesgos son adaptativas para bien, porque también hay heurísticas y sesgos para mal. Sí, sí sigo compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, vale. Em, exacto. Entonces, esta racionalidad ecológica lo que hace es plantearnos que podemos sacarle partido a estos sesgos y a estas heurísticas. Entonces, a mí me gusta plantear la teoría de la mente como algo que no está solamente en el cerebro, sino que las reglas de decisión no son solamente parte de lo que hace el cerebro humano, pues nosotros tenemos como agentes individuales un conocimiento individual, personal, nuestro cerebro, etcétera, pero también nos apoyamos en las instituciones. Las instituciones nos ayudan a que la toma de decisiones no sea una locura. Y también las prácticas compartidas. Aquí estamos en esa vida común de la que hablaba Hume, ¿no? Las costumbres, la lengua, la cultura. Digamos que tomamos decisiones en este sistema completo donde el ser humano, el individuo es el centro, pero no es solamente tu mente, tus costumbres también te ayudan a decidir, las instituciones también te ayudan a decidir, sino, es decir, hay parte que tenemos externalizado, ¿no? Por eso existen choques culturales, ¿no? Básicamente. Entonces, esto nos lleva a una pregunta que me parece importante. O sea, una vez explicado todo esto y una vez vista esta teoría con toda la humildad del mundo, esta teoría de la mente, nos podemos plantear eh,
cuando hablamos de paternalismo benevolente y el nudge economics, etcétera, ¿con qué información cuenta este planificador que el agente situado, el de las instituciones humildes, no tiene? Precisamente por lo que nos ha dicho Hume y por lo que nos ha dicho sobre todo Hayek de cómo es el conocimiento sobre todo el relevante, porque hay conocimiento técnico que sí podemos recabar y manipular, etcétera, pero el conocimiento más relevante, que es el disperso, el tácito, contextual, ¿cómo es posible que haya un tercero que lo maneje mejor que nosotros, ¿no? Eh, Realmente, pues parece que no es así. La respuesta a esta pregunta nos lleva directamente, sobre todo en economía, no me atrevo en otras disciplinas, a cambiar el paradigma, del enfoque tradicional, que es la optimización, a un enfoque mucho más humilde. Es decir, de la solución óptima pasamos a la robusta, que es a la que podemos llegar, teniendo en cuenta esa fracción de ignorancia que asumimos. De los modelos completos a la necesidad de que haya diversos escenarios y plantearnos diversos escenarios. No digo que no se esté haciendo ya, lo que digo es que es necesario que esto esté ya en las universidades para empezar, ¿no? La idea de controlar las variables, admitir la incertidumbre y en vez de esta implementación perfecta, pues admitir la adaptación continua. Y claro, nos podemos preguntar, ya, pero ¿esto cómo se manifiesta? ¿De qué estás hablando en realidad? Céntrate un poco. Me centro. Pues para empezar, aparte de tener instituciones dinámicas y humildes, podríamos hablar de lo que tenemos que hacer en política económica. Por ejemplo, en regulación financiera podríamos reconocer que no podemos calcular todos los riesgos. En lugar de centrarnos en value at risk, intentando vender que sí que podemos calcular todos los riesgos, ¿no? O, por ejemplo, subestimamos muchas veces, y esto la crisis del 2008 y otras crisis nos lo han demostrado, pues no hay más que leer a Nassim Taleb en El Cisne Negro, que nos presentaba diversos hechos, subestimamos eventos que creemos que están en el margen del riesgo y los subestimamos cuando realmente pueden pasar y de hecho así suceden las cosas, ¿no? O por ejemplo, en política industrial, pues nosotros en España tenemos que el Estado ha decidido que el sector que vende y el sector que va a ser el del futuro son las energías verdes y está dando una cantidad de dinero a las energías verdes que, bueno, no sé si os enterasteis que hubo un apagón bestial hace un año que fue causado por apoyar demasiado las energías verdes sin entender cómo funciona el sistema energético en España, que es un lío enorme y habría que hacer aquí un mind map bestial, ¿no? Bueno, pues el gobierno decidió que no, que mucho más fácil es el caballo ganador, así que hay que apostar por ello. Bueno, pues a lo mejor podríamos pensar que no necesariamente. Y luego está una cosa que a mí me quita mucho el sueño porque me parece que caemos también o que nos dejamos vender un poquito este relato, ¿no? Y es la comunicación honesta. Estamos cansados, como decía antes, de escuchar esto de, hay un estudio que dice, que asegura con toda vamos, certeza que cualquier cosa. Entonces hay un montón de... La ciencia dice, bueno, si la ciencia lo dice, bueno, pues no vamos a dudar de la ciencia, como si la ciencia no hubiera evolucionado nunca, ¿no? No hay otra alternativa y se lo compramos a nuestros políticos o nosotros decimos, el mercado no se equivoca, por ejemplo, ¿no? Vaya contradicción en sí misma para quienes creemos en determinadas cosas, ¿no? Tenemos el control de la situación no se controla totalmente. Entonces mi propuesta es cambiar, ya sé que esto igual va a quedar un poco así como muy intelectualoide, muy redundante y a lo mejor hasta cursi, pero en vez de eso podríamos decir, no sabemos exactamente qué pasará, pero estas reglas han funcionado razonablemente bien en contextos similares. Eso me parecería mucho más honesto que decir, la ciencia lo dice, o diferentes comunidades experimentarán diferentes soluciones y aprenderemos de esa diversidad. Entiendo que eso no vende nada, ¿no? O el error es parte del proceso de descubrimiento. ¿Y qué pasa con la academia? Bueno, pues aquí tenemos al maestro Hayek que nos dice
La curiosa tarea de la economía es demostrar a los hombres cuán poco saben realmente acerca de lo que imaginan poder diseñar. Pues deberíamos dejar de prometer predicciones exactas o actuar como planificadores ilustrados, etcétera. Y a lo mejor sí deberíamos ser un poquito más didácticos en el tema del error, recuperar el valor de pues, la sabiduría práctica, el respeto por el conocimiento tácito y contextual y ponerlo encima de la mesa y mostrarlo, el reconocimiento de los límites de la formalización, utilizando la formalización. O sea, no estoy yendo en contra de nada de eso, pero sí reconocerlo explícitamente para que la gente le quede muy, muy claro. Y claro, ya para terminar, ¿por qué es tan difícil vender la humildad epistémica? Pues porque es una virtud exigente. La humildad epistémica es exigente y nos hace pensar muchas veces que es una concesión al adversario, ¿no? El poner tantos matices parece que si no dices las cosas como a lo bestia, pues no estás declarando una verdad. Parece que tienes que... Y al final, para mí, y este es el argumento de toda mi charla, es el fundamento más sólido del liberalismo que se suele defender desde la eficiencia económica, como bueno, pues el liberalismo es lo que genera más riqueza, o desde los derechos naturales, pues poseemos derechos inalienables, etcétera, o desde la utilidad agregada es el que proporciona más bienestar, pero realmente lo que sucede es que si admitimos nuestra ignorancia constitutiva, nadie posee el conocimiento completo del sistema social, el conocimiento relevante está disperso, es tácito y contextual, eh, la coordinación requiere integrar ese conocimiento y solo la libertad permite que cada quien actúe sobre su conocimiento local. Y esa es la razón por la que creo que la humildad epistémica debíamos lanzarla al mundo como uno de los... no es que las otras defensas del liberalismo sean menos importantes o sean malas, sino que esta me parece que es muy, muy fuerte y desde luego muy, muy coherente. Quiero terminar con estas dos citas de Hume y de Hayek, donde nos deja muy claro, pues precisamente la imperfección de nuestra capacidad para formar conjeturas y, por otro lado, el reconocimiento de la ignorancia respecto a la mayoría de los hechos particulares que determinan el orden de la sociedad. Yo creo en instituciones que aprendan en lugar de controlar y que coordinen en lugar de dominar y que evolucionen sin necesidad de ser completamente diseñadas. Muchas gracias por vuestra atención. Espero no haberme pasado mucho de hora y sé que Bien, estáis deseando iros a alimentar vuestros cuerpos. bien, Pero María, estoy abierta a todas las preguntas. justamente, tenemos en principio unos 25 minutos Ah, genial. para ver si hay inquietudes, así que esta exposición es muy, muy importante. El tema de, digamos, la crítica al constructivismo, que está tan vigente en todo Claro, Occidente, es realmente importantísima y nunca serán perdón, muchas las veces en que expongamos estas ideas. Así que bueno, magnífico. A ver, estimados fellows, preguntas, inquietudes. Si no hay inquietudes, yo puedo quebrar el hielo, pero a Eh, ver. sí, hay dos preguntas ahí en Q y A, Sí, pero sí, sí, pero vamos primero a las de ustedes. ah, no, muy, muy interesante, María, y sobre todo este remate que hiciste de- del tema esta de la libertad de pensamiento para ensayar y encontrar ah, respuestas distintas y todos estamos haciendo lo mismo. mm, se achica, se achican las posibilidades. Así que me parece muy interesante esta reflexión epistemológica, digamos, a favor de una sociedad más plural, más libre. Un comentario muy, muy chiquito, cuando
digamos, hay varias cosas. Es más, como decía Agustina Borella, sería interesante después repasar tu presentación porque hay mucho material. Yo lo único tendría un poquito de cuidado de ligar lo que pasó en la pandemia con parte de esta ubris de los académicos. O sea, a mí me parece que efectivamente tenés razón que a veces con esto de Big Data, con esto de políticas basadas en evidencia, con esto de nudges, a veces hay, digamos, una idea que conocemos más de lo que conocemos, pero me parece que la pandemia fue un ejemplo de otra de las cosas que vos diste, del oportunismo político. O sea, estos eran gobiernos, muchos de estos gobiernos lo que hicieron es empezar difícil, España, Italia empezaron a a copiar políticas que se instauró un gobierno autoritario. China, Argentina adoptó el modelo de, del benemérito Sánchez, eh, y puede ser una semana, 2 semanas, un mes, uno no sabe qué está pasando, pero a mí me da la impresión que muchas de esas políticas no estaban basadas en ningún tipo de evidencia, o más bien estaban basados en la supresión de evidencia. Los expertos tenían la evidencia. Yo después vi los datos para Buenos Aires. El COVID pegaba, la mortalidad subía un poco a partir de los 60, se disparaba a los 70 y a los 80 y tenían encerrados a los chicos de 10 años. Exacto. Y en el sistema escolar, las maestras en general tienen 50 años o menos. Entonces, esa evidencia lo tenían y la suprimieron. Entonces, yo prefiero que, digamos, nos den la evidencia, que nos las escondan y digan que cualquiera que se opone es un terraplanista. Entonces, ah, hay que encontrar, me gusta lo que vos decís de no ser demasiado exagerado con lo que pensamos que sabemos, pero me parece que el COVID es un ejemplo diferente de suprimir evidencias, esconder lo que sabían, porque los expertos pensaban, no sé, en la Argentina eran epidemiólogos, pero no estaban otro tipo, no, ni siquiera, no había epidemiólogos, eso me lo decía Marcos, lo que había eran expertos en contagios. Entonces, ahí no había economistas, sociólogos, ah, y uno lo ve también por el Reino Unido. Reino Unido trataron algo más flexible, ese miedo a equivocarse, y pocos países como Suecia, como algunos estados en Estados Unidos, adoptaron políticas más abiertas. Pero el supuesto mundo libre, sin evidencias, entonces yo creo que acá digamos, es malo esa ubris, pero es todavía peor imponer a los otros algo sin ningún tipo de evidencia o escondiendo la evidencia. Y me parece que los políticos tienen una reacción, si les parece que es popular con la población, pueden estar dispuestos a defender cosas que por una cuestión política, en realidad no por una cuestión de conocimiento. Entonces mucha gente le gustaba quedarse en casa y entonces vieron que eso era popular y vayan todos a la cuarentena. ¿Respondo ahora o respondo No, a no, todas las preguntas? puedes ir respondiendo a cada uno de los comentarios en la medida que el tiempo nos dé. Aquí estamos. Ok, pues Jorge, la verdad es que el tema de la pandemia precisamente lo saqué por lo que estabas diciendo tú, o sea, lo saqué después de la diapositiva de paternalismo libertario, las políticas públicas basadas en evidencia y el Big Data, etcétera. La pandemia precisamente y todo lo que pasó, estoy absolutamente de acuerdo contigo y lo saqué un poco como ejemplo de qué es lo que se puede hacer con ese paternalismo libertario de vosotros no sabéis, nosotros sí. eh, y tienes toda la razón. Ahora, después de 5 años, han empezado a salir de verdad los artículos científicos con evidencias respecto a qué es lo que estaba pasando. Había un momento muy desesperante porque había mucha gente muriendo, pero daban cifras confusas, se acusaban unas regiones a otras, otros países a otros, por política. Y efectivamente tienes toda la razón. Y es un ejemplo de lo que no hay que hacer, de cómo no deben funcionar las instituciones. No me refería tanto a la ciencia, sino a las instituciones políticas, al Ministerio de Sanidad, al Gobierno, y desde aquí pido perdón por Sánchez y por todo lo que se ha podido copiar de Sánchez mal. Muchas gracias, Jorge.
Bien. Por Gracias parte a de los vos. fellows, ¿alguna otra pregunta, comentario? Les cuento que en el público participante hay ya dos personas que destacan el tema de la crítica a la supuesta evidencia. Así que se ve que ese punto ha pegado fuerte, ¿no? Así que cualquier cosa que quieras agregar, María, al respecto, ¿Qué es lo que dicen en concreto? ¿Que bien o que mal? no, qué bien, qué bien. Por ejemplo, Andrés Macul dice, el tema que más me impactó fue el de las políticas basadas en la evidencia. La gente no conoce la idea de lo que se ve y lo que no se ve, etcétera, etcétera. Digamos. Este es un tema que ha impresionado. Aquí en Argentina es muy común que expertos dictaminen que algo está basado en la evidencia y luego se convierta en una política pública. E incluso Claro. se utiliza el tema de la evidencia para callar al que está en contra, porque la evidencia serían hechos incuestionables, ¿no? Entonces, pues, Exactamente, exactamente. Y esa evidencia, a ver, los científicos de verdad saben muy bien lo difícil que es mm, escribir algo, sustentar una teoría basada en la evidencia. Y siempre tienen mucho cuidado en decirte el tamaño de la muestra, una muestra mm, realizada entre tal población, de tal no sé qué, y siempre hay otros científicos que cogen esa muestra, la cruzan con otra, comprueban si es verdad o no, si se da aquí o no se da aquí, y tienen esa virtud de matizar, ¿no? Que es lo que se ha perdido. O sea, esas políticas basadas en evidencia, lo que pierden es el matiz, ¿no? mm, A mí me gusta sacar el ejemplo de la economía porque como soy economista es un poco, pues, darme un poquito así de latigazos, ¿no? Y entonar el mea culpa. Los economistas, y voy a ir un poquito más allá, los economistas liberales nos empeñamos en decir cosas muy, de manera muy asertiva y de manera muy rotunda y decimos, nos basamos en la evidencia y mira la historia, pero resulta que la historia hay que analizarla en función del país en el que estás mirando, el momento en el que sucedió. Esta mañana estaba discutiendo, y además mientras preparaba esta charla, con lo cual le he arrollado con argumentos, no míos, claro, de Hume y Hayek, estaba discutiendo porque tendemos a pensar que como la historia es historia económica, entre comillas, es un laboratorio, me decían, pues los problemas complejos, pues no hay más que en ciencias sociales, está hecho porque no hay nada nuevo bajo el sol. Y yo le decía, bueno, pues entonces, ¿por qué razón seguimos cometiendo los mismos errores económicos una y otra vez, una y otra vez? Pues porque no somos las mismas personas. El entorno es diferente, la cultura es diferente y volvemos a repetir la misma historia todo el tiempo. ¿Por qué el ser humano es el animal que tropieza dos veces en la misma piedra, ¿no? Como dice el dicho y la canción de Julio Iglesias. Bueno, pues precisamente por eso, porque estamos cableados para no ser máquinas, ¿no? Y entonces vemos la situación como diferente. Esta vez no va a ser igual. ¿Quién no ha oído eso alguna vez? Esta vez no va a ser igual. Bueno, pues mm, igual que los ciudadanos, los políticos nos venden todo el tiempo eso. mm. Yo me permito sacar un tema muy, muy complejo, tanto que no sé si lo voy a poder expresar bien. No sé Ánimo. no sé qué sucederá en Europa, pero yo a veces advierto que los liberales en Latinoamérica, y voy a utilizar un plural majestático, tenemos la tendencia a ser constructivistas en nuestro propio terreno, porque está nuestra desesperación por barrer con el estatismo y el intervencionismo, que suponemos que eso se puede hacer de golpe, planificadamente, de manera, desde el poder para abajo, de manera perfecta. Tenemos esa tendencia. Yo no sé si la has notado o si estoy hablando de Marte. No, lo he notado y he hecho alusión a ello de manera solapada. Mm, ok. Pensando, a ver si coge el testigo. Y sí, lo has cogido. ¿Sabes lo que pasa? Para mí es un tema de nuestra propia naturaleza. Y no quiero ser tan repetitiva, pero es un tema que he estudiado mucho, el miedo, ¿no? El miedo y la incertidumbre. Y cómo necesitamos rellenar ese hueco. Y cuando estamos en un momento de incertidumbre y de aceleración de la incertidumbre tan fuerte por causas externas que parece que no tienen control, como el desarrollo de la IA, las nuevas tecnologías, las tensiones geopolíticas. Realmente, si miramos
¿Cuáles son los puntos de tensión geopolítica? Si miramos a los años 70, viene alguien de los años 70 y le decimos, bueno, tenemos un problema nuevo en Medio Oriente, se muere de risa. Dice, pero es el mismo de siempre. Es que, espérate, pero si nos vamos más allá todavía, te dirían, otra vez, ¿no? Entonces, aunque realmente es el mismo problema, son, digamos, mutaciones del mismo problema que nos hacen sentir muy frágiles y necesitamos siempre alguien que nos diga, no importa, todo tiene solución. Yo tengo un plan, yo sé lo que hay que hacer. Y a ver quién va a vender, Gabriel, qué político es capaz de vender bueno, como las cosas que he dicho yo, ¿no? Bueno, esto suele funcionar. Ahora, tú imagínate un médico que estás enfermo y que llega el médico y te dice, esta medicina, aparte de que se tiene usted que leer todas las consecuencias que le trae, aunque sea uno entre un millón, pues puede pasarle a usted que de repente brille en la oscuridad o que se le ponga el pelo verde, cosas así. Y además no tengo yo del todo claro que le vaya a funcionar, porque aunque suele funcionar, puede que no. Bueno, No, en general los médicos jamás hablan así, nunca, claro, nunca, claro. nunca. Pero cuando hablas después con un médico sin estar enfermo, te dice, la medicina no es una ciencia exacta. Y realmente Ujú. no tienen del todo claro y hablan en términos porcentuales, en probabilidades. Pues hay un no sé cuántos por ciento de que se te cure el cáncer o que no se te cure, que se te reproduzca o no se te reproduzca. Y ahí es donde el consejo, que es muy poco vendible, es hay que enseñar a la gente a vivir con incertidumbre. Ujú. Y voy a decir una palabra que es muy poco científica y que no tiene ninguna connotación religiosa, o sí, depende de cada uno, que es la fe. Es decir, no me refiero solo a la fe religiosa, sino, mira, soy consciente de mi ignorancia, pero voy a hacer, sabiendo de eso, sabiendo que soy muy consciente de mi ignorancia y que no llego a controlarlo todo, yo voy a seguir actuando como las probabilidades me dicen. Y luego esto es navegar, te tiras al mar, tú piensas en Elcano y Magallanes. Es que los tipos no sabían si la Tierra era redonda o no, ¿eh? O sea, no lo Ujú. tenían, no sabían lo que había. Creían que el Pacífico era más pequeño y de repente seguían navegando y aquello no llegaba a la Tierra nunca. Pero ellos seguían y iban sorteando los problemas que se les iban presentando como, bueno, otro problema más, vamos a ver cómo lo solucionamos. ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? Sí, Y a sí. partir de ahí gestionar. Ahora, Eso va en contra de la política actual. ahora, todo esto que estás diciendo también genera, mejor dicho, no genera, también está dentro de una pe- no pequeña interna que tenemos entre los libertarios, porque de repente hablas de Hayek y Hume eh, delante de la gente que está formada en Rothbard y Hoppe y, y te miran como si fueras un hereje. O sea, Somos acá unos hay herejes. un problema Es que, dentro de los libertarios acá. claro, No somos sé si quieres herejes. agregar algo al respecto, pero es un problema. Porque de repente hay una tendencia a elaborar un sistema social perfecto, deductivo, a partir del principio de no agresión, sin Sí, sí, incertidumbre. Sin incertidumbre. lo sé, lo sé. Sí, sí, estos axiomas que encierran, ¿sabes? Que Que encierran la cierran todo. verdad, el Cierran enunciado todo. encierra la respuesta y todo está perfectamente hilado, el método genético causal, todas esas cosas, me las sé muy bien, ya. Y Rothbard y tal tienen la verdad absoluta. Yo les aplaudo, me parece muy bien. A mí nunca me ha molestado que el otro esté equivocado. Solamente les digo que confronten la naturaleza humana. A lo mejor Rothbard y Mises, con toda su mejor intención, pues expresaron y transmitieron esa idea que tenían idealizada, en la que yo también a lo mejor he podido creer, pero que me he ido dando cuenta con el estudio y con la observación de la naturaleza humana y de las personas que, no solamente las que me rodean, sino pues el estudio de la historia económica, de la historia financiera, en fin, todo eso, me he dado cuenta de que igual no responde a la naturaleza humana eh, mm, mm, que yo veo más realista, ¿no? Me da la sensación de que están hablando de un ser humano que no existe. Y me da mucho miedo, Gabriel. Y me da mucho miedo porque me recuerda a ese principio socialista del hombre nuevo, ¿no? Hagamos un hombre nuevo. El hombre no se puede encasquillar, no se puede meter dentro de un molde, es al revés.
La ciencia trata de explicar lo que hay, no de poner un ideal y decir, pues tienes que entrar por ahí. Entonces, lo siento Bueno, mucho. es un tema preocupante, sí. Sí, 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 efectivamente. Eh, Bien, no quiero agregar nada de mi parte a este tema porque no quiero que esto derive en una conversación entre María y yo sobre un tema que nos entusiasma. De parte de los fellows, algún comentario más? ¿Hay alguien del público que te dice, apoyo la idea de que la historia nunca se repite y por lo tanto es inútil utilizarla para estimar? Felicitaciones, María, y éxitos. Muchas gracias. Este, y un excelente alumno que tenemos nos pregunta y nos dice, muy buena María, quería preguntarte, ¿no crees que la mayor dificultad del constructivismo consiste en ignorar la dimensión dinámica de la articulación del conocimiento? Bueno, yo te cuento que sé que este excelente alumno ha leído mucho a Lachmann, así que Ah, la pregunta sale de ahí. Sí. claro, bueno, es que es cierto. Si es que tenemos muy buenos autores, o sea, en vez de haber cogido solamente Hume y Hayek, oye, mira, ya tengo una línea de investigación. En vez de coger Hume y Hayek solo, ir metiendo todos los autores que conforman estas ideas, ¿no? O que sustentan esta humildad epistémica. Efectivamente, no sé si es la mayor dificultad del constructivismo. El problema es que, claro, si tú crees que puedes diseñar, cuando diseñas lo que haces es diseñar algo fijo. Necesitas esa estabilidad y esa certeza que son fijas. El estar permanente, el decir, bueno, pero las cosas van a cambiar. Esto es como, con perdón, como cuando te casas, ¿no? Te casas y te casas con una persona que va siendo diferentes personas a medida que pasa el tiempo. Sí. Entonces, eso no se lo puedes decir a la gente que se está casando, porque No, tú estás muy enamorado de esa persona, no le puedes decir, tú ves una, hay cientos de personas, en ese cuerpo que tú ves hay cientos de personas, pero es real, ¿no? Entonces, efectivamente, el constructivismo lleva a una mentalidad fija y además vemos las instituciones como algo fijo e inamovible. Esto es así y ya está. Cuando hablamos de Estado de Derecho, la mayoría de la gente no sabe que el Estado de Derecho es dinámico, como estás diciendo tú. Y sin instituciones dinámicas en ese sentido, no hay evolución. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, Iván. bien, bien. Y una última pregunta por ahora, y luego te dejo una reflexión de cierre, y una última pregunta muy compleja sobre inteligencia artificial. Alguien te dice, tú has casi mencionado el otro libro de Nassim Taleb, Hmm. Antifrágil. La solución antifrágil no necesariamente es robusta en el sentido de monolítica, sino más adaptable con la capacidad de aprender que tú también mencionas. Y concluye, ¿tú piensas que la inteligencia artificial incrementa la capacidad y velocidad de nuevos aprendizajes? Cielos. Cielos, sí. Bueno, yo creo que no podemos adivinar el futuro. Así, lo digo para empezar. Entonces, no sabemos qué va a pasar con la inteligencia artificial porque estamos. Lo que sí estoy convencida es que ha llegado para quedarse. Eso sí lo creo. Y creo además que depende cómo la usemos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que un martillo nunca va a poder colgar un cuadro. ¿Vale? Un Bueno, martillo va a servir para que... esa comparación no es mía, es de un amigo que se llama Javier González Recuenco, pero me la he quedado ya, la he adoptado. Un martillo no va a colgar un cuadro. Tú vas a colgar el cuadro, tú vas a clavar el clavo para colgar el cuadro, ¿no? Entonces, incluso me puedes decir, el martillo, la inteligencia artificial, contiene todos los posibles usos, porque está todavía en potencia. Por muy en potencia que esté, no va a colgar el cuadro, porque no sabe, el martillo no sabe para qué quieres clavar un clavo. De hecho, no sabe que tú quieres clavar un clavo. Incluso si tú le dices quiero clavar un clavo para colgar un cuadro, el martillo solamente va a poder ser utilizado por tu mano. Yo creo que el futuro de la inteligencia artificial es la creación de equipos centauros o híbridos, ¿no? Que es el ser humano
y la inteligencia artificial como herramienta. En el momento en que pensemos y que estemos elucubrando, que ya sé que se están haciendo todo tipo de pruebas, pero esas inteligencias artificiales que interactúan no han salido de la nada, no son una emergencia, son un diseño. Entonces, yo no sé si en el futuro la inteligencia artificial va a ser capaz de generar emergencias de pensamiento, etcétera. De momento eso es ciencia ficción. O sea, de momento eso es 2001 Odisea en el espacio, ¿no? Y HAL Sí, sí. actuando, no quiero hacer spoiler por si alguien no la ha visto y la quiere ver. Pero Ok. sí creo que puede incrementar el nuevo aprendizaje. Ahora bien, tienes que entrenar la IA y tú te tienes que entrenar para no caer en la molicie, ¿no? O sea, para no caer en el uso irresponsable de la IA y que te sustituya. Tienes Mm. que saber cómo entrenarlo, exactamente como cuando montas a caballo y quieres hacer un determinado trote, pues tú tienes que amoldarte al caballo, pero tú mandas en el caballo, ¿no? Por eso lo del centauro. Pues es un tema candente. Bien, María, otro enorme agradecimiento por este tema tan importante. Apenas tengas un texto que puedas difundirnos sobre esto, te rogamos leerlo o poder irlo viendo, ¿no? Este, porque Perfecto. es algo esencial para nuestro centro Friedman Hayek. Y a todos los demás les cuento que nos vemos de vuelta el 13 de abril con Alejandra Salinas. ¿Está? Y bueno, y nada más ni nada menos, creo que este ha sido un dignísimo comienzo de nuestro workshop de fellows locales y de corresponding fellows. María, muchas gracias de vuelta. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un Bien. placer de verdad. Gracias, hasta luego.